Muy buenos días, hermanos, para todos. Como siempre, hermanos, es todo un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un privilegio que el Señor a todos nos da también de poder oír lo que el Señor quiere que en este día oigamos para la edificación de la iglesia, para el consuelo de cada uno de nosotros, hermanos. Y quisiera invitarles así a 1 Corintios para que, hermanos, en esta mañana continuemos con nuestro estudio expositivo de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, y vamos a ubicarnos en el versículo 13, texto en el cual vamos a revisar hoy. Y vamos a leerlo, hermanos, y luego oramos al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Amén. Vamos a orar, hermanos, y así nos encomendamos a nuestro Señor para este tiempo de explicación y exposición bíblica. Padre, damos a ti las gracias por este gran privilegio, Señor, de poder reunirnos como iglesia a estudiar tu palabra, Señor, a recibir verdad, a recibir consuelo, pero también confrontación, Señor. Padre, pedimos que en este tiempo tu Santo Espíritu hable a través de tu palabra a cada uno de los corazones de tus santos. Señor, concédenos que podamos entender, ser animados a través de este texto, y que tu palabra, Señor, quebrante la dureza que se forma en nuestro corazón. Bendita sea tu palabra, bendito seas tú, Señor, en Cristo. Oramos y te pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado revisando estos últimos capítulos de la primera carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo ha amonestado a la iglesia de Corinto contra unos pecados muy particulares que ellos han estado cometiendo allí en la iglesia. Pero no todo el discurso del apóstol Pablo va a ser un discurso para amonestarlos, para, entre comillas, regañarlos por los pecados que ellos han estado cometiendo, sino que en este texto, versículo 13, donde estamos ubicados, encontraremos más bien unas palabras de ánimo, unas palabras de consuelo, unas palabras de fortaleza para estos hermanos que estaban siendo tentados con todas estas situaciones que el apóstol Pablo ha descrito. Y quisiera decir, hermanos, que así como los hermanos de esta iglesia estaban siendo tentados por unos pecados en particular, nosotros, que también somos humanos al igual que ellos, hoy estamos siendo también tentados diariamente con diversos pecados. Hay momentos en nuestra vida cristiana cuando nosotros vemos que como que el pecado nos está ganando, que como el pecado nos está venciendo, y cada vez que aparece la tentación, entonces nosotros cedemos fácilmente a ella, no nos esforzamos, quizá no podemos resistirla, y fácilmente caemos en el pecado que tanto abominamos, pero también que tanto abomina nuestro Señor. Así que si esta es la experiencia suya, así como lo es también la mía, este texto que vamos a revisar hoy nos va a proveer algunas herramientas para que precisamente aprendamos a cómo vencer la tentación. Ese será entonces, hermanos, el título de esta enseñanza: cómo vencer la tentación, basados en este texto del versículo
13. Y quisiera, hermanos, que viéramos 3 aspectos de toda tentación que debemos entender para poder vencer a la tentación. Vamos a ver 3 aspectos que hay en este texto. Hay 3 frases allí que van a ser el orden de esta enseñanza. Así que, hermanos, vamos a mirar el versículo 13, la primera frase que quisiera que observáramos, y es la que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa es la primera frase que quiero que juntos analicemos y observemos. Y quisiera que, en primer lugar, hermanos, viéramos que toda tentación es humana en su naturaleza. Eso es lo primero. Toda tentación es humana en su naturaleza. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a la iglesia de Corinto? El apóstol Pablo les está diciendo a ellos que las tentaciones se pueden resistir y se pueden vencer porque las tentaciones son humanas. Eso es lo que les está diciendo. Cuando nosotros leemos ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, lo que Pablo está diciendo es que toda tentación es humana. Eso es lo que está diciendo. Toda tentación es humana. Es posible que la iglesia de Corinto estaba pensando que las tentaciones en las que ellos estaban envueltos eran tentaciones que eran más allá de lo humano, que ellos no podían resistir estas tentaciones contra, por ejemplo, la fornicación, la idolatría, la murmuración, la codicia, que las tentaciones que ellos experimentaban era algo fuera de lo humano y que era imposible para ellos poder resistir esas tentaciones. Así que lo que Pablo les dice para explicarles que las tentaciones sí se pueden resistir es: las tentaciones son humanas. Pero antes de poder entender un poquito más qué significa que estas tentaciones son humanas, quisiera que viéramos algunas cosas de esta primera frase. En primer lugar, hermanos, permítanme definir lo que significa la palabra tentación. ¿Cómo definimos la palabra tentación? Si alguien le pregunta a usted, si su hijo le pregunta a usted, si su esposa le pregunta, ¿qué es tentación? Bueno, ¿usted qué respuesta da? La respuesta que nosotros podemos dar, hermanos, a la palabra o al concepto de tentación es la siguiente. ¿Qué es una tentación? Es cuando el corazón de un cristiano es incitado, influenciado o inclinado a transgredir la ley de Dios. Eso es una tentación. Es cuando el corazón de un cristiano es incitado, influenciado o inclinado a transgredir la ley de Dios. Es cuando llega ese momento en el que estamos siendo tentados a cometer un pecado que va contra la ley de Dios. Pero la tentación tiene este elemento de incitación, de influencia, de inclinarnos hacia ese pecado que no se debe cometer. Hay 2 grandes fuentes de tentación, 2 grandes fuentes de tentación. Una es la propia concupiscencia. Santiago, en su carta, dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie al mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que la primera fuente de incitación, de influencia y de inclinación para transgredir la ley de Dios es la propia concupiscencia de nuestros corazones. ¿Y qué significa esta palabra concupiscencia? Significa deseos fuertes, los deseos fuertes de nuestro corazón que nos inclinan, nos incitan o nos influencian a el mal. Pero la otra fuente de tentación, hermanos,
es también Satanás. La Escritura le llama a él el tentador. Y si le llama a él el tentador es porque él es una de las personas con más capacidad para tentar a los cristianos, para incitarlos, para influenciarlos e inclinarlos hacia el pecado. Pero ¿cómo Satanás tienta? Satanás tienta a los cristianos utilizando todo el sistema de este mundo, utilizando lo que se puede ver, lo que se puede oír, lo que se puede tocar, lo que se piensa, lo que se razona, lo que se come, lo que se bebe. Satanás usa todas las cosas que hay en este mundo para incitar la concupiscencia de nuestro corazón y llevarnos a pecar. Satanás usará cualquier medio que él conoce para incitarnos al mal. Él, por ejemplo, recuerden, con su astucia engañó a Eva. Satanás engañó a Eva haciéndole promesas falsas. Él utilizó la misma palabra de Dios y utilizó promesas falsas para decirle a ella que si comía no le iba a pasar nada. Satanás incitó a Eva, la influenció, la engañó, la inclinó para que transgrediera la ley de Dios. Así que esto significa tentación. Pero ¿cómo viene la tentación? El versículo que estamos viendo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa palabra sobrevenido, eso quiere decir que las tentaciones vienen cuando las tentaciones van a venir, que las tentaciones pueden tomarnos por sorpresa, que nosotros de pronto no estamos listos para cuando la tentación llegue. Pero algo que es seguro es que la tentación es inevitable, es decir, que ella sí o sí va a llegar. Ella sobreviene sorpresivamente e inevitablemente. Y ahora sí, ¿qué naturaleza tiene la tentación? El apóstol Pablo dice aquí que es humana. La tentación es humana. ¿Qué significa esto? Significa que la tentación es ajustada a lo humano. La tentación es ajustada a lo humano. Es decir, que las tentaciones están adaptadas para la resistencia y la fuerza humana, de tal manera que los cristianos sí pueden soportarlo. Las tentaciones no son algo que va más allá de lo humano, algo sobrehumano, sino que las tentaciones son algo que entran en la categoría de lo humano, de lo que se puede soportar, de lo que se puede resistir. Así que esas son las palabras de consuelo del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, dice Pablo, si ustedes están siendo tentados y creen que no pueden resistirlo, recuerden que las tentaciones son adecuadas o adaptadas para que ustedes las puedan resistir. Una tentación nunca será algo sobrehumano, algo que no se pueda aguantar, es algo que se puede aguantar. Así que al pensar en esto, hermanos, podemos decir que cuando nosotros somos tentados, o cuando la iglesia de Corinto estaba siendo tentado, estas tentaciones, hermanos, no son únicas, no son únicas. Es decir, todos los humanos experimentamos las mismas tentaciones para con los mismos pecados. Todos los seres humanos desde Adán y Eva hasta el día de hoy han experimentado las mismas tentaciones hacia los mismos pecados. Aunque las sociedades van cambiando, aunque la cultura va cambiando, aunque las cosas aparentemente se van evolucionando, el ser humano sigue experimentando las mismas luchas, los mismos pecados, las mismas tentaciones. Lo que era robar en el siglo X, en el siglo II, sigue siendo hoy también robar. La tentación de mentir, que era lo mismo en el jardín del Edén, es lo mismo también hoy. Así que nuestras tentaciones no son únicas. Toda la raza humana en cada época ha experimentado las tentaciones. Pero eso quiere decir también, hermanos, que las tentaciones son superables. Si las tentaciones son humanas y han habido humanos que en la historia han superado las tentaciones
La iglesia de Corinto y la iglesia de Fontibón también puede superar las tentaciones. Pero, hermanos, aunque las tentaciones sean humanas, sean adaptadas a nuestra fuerza y resistencia, no hay que subestimarlas. Hay que tener cuidado porque las tentaciones son muy engañosas y más cuando es Satanás mismo, quien está detrás de ellas. Así que en primer lugar, hermanos, toda tentación es de naturaleza humana. Pero veamos ahora una segunda cosa en nuestro versículo. El versículo 13, una vez más, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordándonos, hermanos, que las tentaciones han sido limitadas en su fuerza por causa de la fidelidad de Dios. Lo que quiero decir es que, en segundo lugar, hermanos, toda tentación es limitada en su fuerza. Toda tentación es limitada en su fuerza. La tentación, hermanos, que experimentamos nunca va a ser más fuerte que la capacidad que nosotros tenemos por la gracia de Dios para resistirlas. Una tentación nunca va a ser más poderosa que nuestra capacidad para aguantar estas tentaciones. Pero la razón por la cual una tentación no pasa el límite que nosotros podemos soportar es porque la fidelidad de Dios ha hecho que las tentaciones sean limitadas, que las tentaciones lleguen hasta un punto. Es como si Dios dijera: hasta aquí mi hijo va a ser tentado y de ahí no va a ser tentado más, porque si es tentado más no va a poder aguantar. Así que Dios mismo le ha colocado un límite a la fuerza de la tentación. Seguramente los hermanos de la iglesia en Corinto estaban diciendo: estas tentaciones que nosotros estamos teniendo en nuestra cultura son muy difíciles. Es imposible para nosotros, no tenemos la fuerza para resistir. Pero a ellos se les había olvidado algo que nosotros también olvidamos, y es que Dios es fiel para preservar a su pueblo. Hermanos, la razón por la cual las tentaciones no sobrepasan nuestra capacidad para resistirla es la fidelidad de Dios. Dios ha prometido que Él nos va a guardar, que Él nos va a preservar hasta el día del juicio final. Ese fue el caso precisamente de Job. Yo quiero que me acompañen a Job capítulo 1, hermanos, y miremos allí algo. Job capítulo 1, y quisiera que viéramos, hermanos, cómo Dios es quien limita las tentaciones que Satanás trae contra Job. Job capítulo 1, versículo 12, encontramos allí algo. Leámoslo, dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Quién fue el que puso límite a lo que Satanás podía hacer? Entonces fue el Señor mismo. Le mandó a Satanás y le dijo: solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces Satanás tenía un permiso para tentar a Job, pero era un permiso limitado, hasta donde Dios sabía que Job podía resistir. Pero miren el capítulo 2, en el versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Dice: y Jehová
dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, ¿más qué? Guarda su vida. Una vez más, Dios coloca un límite para las tentaciones que Satanás iba a incitar en Job. De manera que nosotros podemos encontrar aquí, hermanos, la forma en que Dios limita la fuerza de las tentaciones por causa de su propia fidelidad para con sus hijos. Así como el Señor limitó las tentaciones para con Job, así también el Señor limita las tentaciones para con nosotros. Esta palabra o esta expresión que Pablo usa, fiel es Dios, nos debe hacer recordar algo. Nos debe hacer recordar una doctrina que nosotros hemos estudiado. Y esa doctrina es la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué es la doctrina de la perseverancia de los santos? Esta doctrina enseña que Dios, por su poder y fidelidad, preserva a su pueblo para que no caiga del estado de la gracia, sino para que se mantenga viviendo la vida cristiana hasta el día de Jesucristo. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero, ¿cuál es el fundamento por el cual Dios preserva o por el cual una persona persevera para que sea salva hasta el día en que Jesucristo vuelva? El fundamento es la fidelidad de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros no perderemos nuestra salvación porque Dios nos preserva por causa de su fidelidad. Dios es fiel. Dios ha prometido salvarnos mediante Jesucristo. Nosotros no perderemos la salvación, sino que Dios nos ayudará, nos guardará para que nosotros andemos en todos los caminos de obediencia que Él nos prescribe. Hay unos pasajes que quisiera recordar, hermanos, sobre esta doctrina. Vamos un momento a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, dice allí el apóstol Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también el apóstol Pedro, vamos allí a 1 de Pedro 1:5. Es un texto que nos habla de esta preservación de los hijos de Dios. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice el apóstol Pedro aquí: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, que sois guardados por el poder de Dios. Dios guarda a los que son sus hijos, los preserva por su fidelidad y poder para que alcancen la salvación que está prometida para el tiempo final. Y también Judas, versículo 24. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, estos tres textos que acabamos de leer nos enseñan que Dios, por su fidelidad, por su poder, nos guarda para que nosotros no perdamos nuestra salvación. Y en ese mismo sentido, Pablo también está hablando. Es por la fidelidad de Dios que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. El Señor pone un límite a las tentaciones. De esta manera, hermanos, cuando nosotros somos tentados, nosotros tenemos, por la fidelidad de Dios, la capacidad de soportar toda tentación. La fidelidad de Dios para preservarnos es tan grande, hermanos, que por ejemplo podríamos pensar en cómo Dios preservó a Lot. Lot era un hombre que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y que estaba viendo todas las cosas perversas que a su alrededor estaban sucediendo.
Pero el Señor entró en Sodoma para rescatar a Lot. Y aunque Lot al final se aferraba a la ciudad de Sodoma y Gomorra, se aferraba a ella, Dios fue más poderoso y lo sacó de allí y lo llevó afuera de la ciudad del juicio. Así que Dios es tan fiel, hermanos, para con sus hijos, que Dios jala a sus hijos para sacarlos incluso de las situaciones de tentación en donde ellos mismos se han metido. Así que esto es un magnífico consuelo, hermanos, para todos nosotros. El Señor es fiel y el Señor nos va a ayudar en nuestras tentaciones. Él prometió preservarnos y Él prometió limitar las fuerzas de las tentaciones. Así que, hermanos, si nos encontramos en medio de una tentación de la cual creemos que no podemos resistir, eso es una mentira, eso es antibíblico, porque las tentaciones sí se pueden resistir, porque Dios es fiel. Pero ahora, en tercer lugar, hermanos, quisiera que volviéramos a nuestro pasaje de Primera a los Corintios. Ya hemos visto hasta aquí, hermanos, dos cosas. En primer lugar, hemos visto que toda tentación es de naturaleza humana. Y hemos visto también que Dios limita la fuerza de la tentación, o que toda tentación es limitada en su fuerza. Pero ahora veamos la tercera frase del versículo 13 de 1 Corintios 10. Voy a leerlo todo una vez más. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y miren esta última frase: sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. En tercer lugar, hermanos, toda tentación es un otorgamiento divino, pero también tiene una salida. Toda tentación es un otorgamiento divino, pero también tiene una salida. Quisiera explicar entonces qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Si ustedes notan el versículo, hermanos, dice que Dios dará juntamente con la tentación la salida. O sea, ¿qué es lo que en este versículo está dando Dios? Está dando ambas cosas. Está dando la tentación y también está dando la salida. Pero no dice Santiago que Dios no tienta a nadie al mal y que Él no puede ser tentado. Por supuesto, eso lo creemos. Entonces, ¿en qué sentido? Es en el que se afirma que Dios da la tentación juntamente con la salida. Esto significa, hermanos, que Dios, quien es soberano, Dios ha decretado todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y todo lo que sucederá. Incluso las tentaciones que experimenta el pueblo de Dios. Dios decretó las tentaciones en el huerto del Edén. Claro que sí, estaban en su plan. Dios decretó las tentaciones que atravesó el pueblo de Israel por el desierto. Claro que sí. Dios decretó las tentaciones que la iglesia de Corinto estaba experimentando. Claro que sí. Todas estas tentaciones hacen parte del plan soberano de Dios. Pero el hecho de que Dios haya decretado las tentaciones no significa que Él sea el que produzca las tentaciones. El hecho de que Dios es quien decreta algo no significa que Él directamente sea el que lo tenga que hacer. Dios decretó todo, pero Él no tiene que hacer todo necesariamente. Dios decretó la entrada del pecado, pero Dios no fue el que hizo que Adán y Eva pecaran. El que hizo eso fue Satanás. Así que Dios decreta todas las cosas, pero las causas secundarias son las que hacen todas las cosas. Permítanme explicar un poco más. Por ejemplo, nosotros encontramos que Dios es quien decreta todas las tentaciones, pero es Satanás
el que incita a los seres humanos para que esas tentaciones que decretó Dios se produzcan en la historia humana. Por ejemplo, pensemos en unos ejemplos. Acompáñenme a 2 de Samuel 24. Ya hemos visto este ejemplo, pero vamos a recordarlo hoy también. 2 de Samuel 24. Versículo 1. 2 de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó, mire, ahí dice, Dios incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que Dios está incitando a David para que cometa un pecado. Si uno lee este pasaje solo, sin entender todo el contexto, uno va a decir: Dios está tentando a David. Dios es el autor instrumental de la tentación de David. Pero no, lo que este versículo está afirmando es que Dios es el autor intelectual, es el que decretó esta tentación para David, pero el instrumento que tentó a David no fue Dios mismo, sino que fue Satanás. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, en el texto paralelo, vamos a mirarlo. 1 de Crónicas, capítulo 21. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Es un pasaje paralelo que narra la misma historia que encontramos en 2 de Samuel. 1 de Crónicas 21, 1. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo en Israel. Entonces, en este pasaje vemos quién fue el autor instrumental de la tentación para con David. Y ese autor instrumental, esa causa secundaria fue Satanás. Entonces, aunque aquí en 2 de Samuel dice que fue Dios, no fue Dios la causa instrumental. Dios fue el que decretó esa tentación. Dios fue el que planeó esa tentación. Pero Dios no puede tentar a nadie al mal. Así que Dios se sirve de Satanás para que sea Satanás quien tiente a David y lo incite al mal. Así que de esa manera, hermanos, entendemos que Dios da las tentaciones por decreto. Dios da las tentaciones por decreto. También, por ejemplo, piensen en aquel momento cuando el Señor Jesucristo dice que el apóstol Pedro y que todos los discípulos serían zarandeados como trigo. Entonces, Dios es el que decretó, Dios es el que planeó que esos discípulos fueran zarandeados como trigo, fueran tentados. Pero ¿quién fue el que los zarandeó como a trigo? Fue Satanás mismo. Satanás tentó a Pedro, tentó a los demás discípulos para que cometieran pecado. Así que Dios da la tentación, pero por decreto. Y Satanás es el instrumento que Dios utiliza para que eso se lleve a cabo. Ahora, por otro lado, hermanos, quisiera que pensáramos en la palabra o el término tentación, pero en su definición a partir del idioma griego. La palabra tentación, hermanos, admite en la Biblia una doble traducción. La palabra tentación puede ser traducida como tentar, o la palabra tentación en el griego puede ser traducida como probar. A veces en algunas partes de la Biblia esta palabra aparece traducida como tentar y otras veces aparece traducida como probar. Estas dos traducciones nos ayudan, hermanos, a poder entender un poco el hecho de que Dios es el que prueba, pero Satanás es el que tienta. Uno puede hacer esa distinción. Un autor dice que las tentaciones vienen de Satanás, pero las pruebas provienen de Dios. Así que un mismo evento es una tentación que Satanás está incitando, pero es una prueba que Dios ha permitido. La tentación, ¿qué propósito tiene? La tentación tiene el propósito de incitarnos al mal.
Pero la prueba, ¿qué propósito tiene? La prueba tiene el propósito de desarrollar nuestras virtudes cristianas y de hacernos más como la persona de Jesucristo. Así que las tentaciones provienen de Satanás, pero las pruebas provienen de Dios. Y de esa manera explicamos entonces que Dios no tienta a nadie. Dios prueba para desarrollar el carácter en el mismo evento en el cual Satanás está tentando a alguien. Dios prueba, pero Satanás tienta. Pero, ¿qué significaba esto para la iglesia de Corinto? Es como si Pablo les estuviera diciendo a ellos: hermanos, estas tentaciones que ustedes están experimentando son una prueba que el Señor les ha puesto. El Señor quiere que ustedes desarrollen su carácter cristiano. El Señor quiere que ustedes desarrollen paciencia, que ustedes desarrollen fe, que desarrollen virtud. Así que estas tentaciones que les han venido son pruebas para desarrollar el carácter. Quisiera leer un comentario que dice lo siguiente respecto a esto. Dice: se sabe que las tentaciones en el desierto para Israel servían para probar el carácter de los israelitas. De igual modo, las múltiples tentaciones a la iglesia de Corinto servían para pulir y depurar el carácter de los creyentes. Aunque Dios suele probar a los suyos para refinarlos, nunca lo hace con el fin de que su pueblo caiga. No es así con Satanás. Satanás tienta con el fin de destruir, pero Dios prueba para que el creyente crezca. Así que Pablo les está animando y les está diciendo: miren que las tentaciones que ustedes están experimentando no son en un sentido malas. Sí son malas en sí mismas, pero en un sentido no lo son, porque son la manera que Dios está utilizando para que ustedes desarrollen sus virtudes cristianas que tanto necesitaban. Así que Dios da la tentación en ese sentido. Pero, ¿qué más dice nuestro versículo? Vamos otra vez allí a 1 Corintios 10. Primera los Corintios 10:13 dice: sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Otra palabra de consuelo para la iglesia de Corinto. Dios promete aquí, o el apóstol Pablo promete aquí, inspirado por el Señor, de que para toda tentación Dios va a dar una salida. La palabra salida que encontramos en este pasaje es una palabra muy interesante. La palabra salida se describe a través de una ilustración, y es la ilustración de que hay una montaña muy grande que tiene muchos caminos, de la cual es muy difícil salir, y hay un ejército que está en ese sector de la montaña donde es muy difícil salir. Pero de repente este ejército halla esa única salida, que es como una vía de escape para salir de esa situación en la que ellos estaban. Así que la palabra salida, con esta ilustración, traduce una vía de escape. Eso significa la palabra salida, una vía de escape. Así que la salida se refiere a esta oportuna actividad que nos permite escapar de una tentación, pero no solamente a esa oportuna actividad, sino también a un tiempo oportuno. Es decir, la salida se refiere también al tiempo en el que el Señor nos permite salir de una tentación que obviamente es antes de cometer el pecado. Por ejemplo, podemos pensar en cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, Dios lo estaba probando, pero ellos estaban siendo tentados a regresar a Egipto. El ejército los estaba persiguiendo, al frente tenían el mar, y Dios abrió el mar en dos. Dio una salida, una vía de escape, la cual el pueblo tuvo que tomar y tuvo que caminar. Así que esto significa la palabra salida. Pero noten, hermanos, también que en el versículo dice la salida, no dice una salida, sino dice la salida, no dice dos salidas, tres salidas, sino dice la salida. De manera que Dios, para cada tentación, ha designado soberana y bíblicamente
la salida. Cada tentación tiene una salida por la cual nosotros podemos escapar. Y esa es la que Dios muestra. Por ejemplo, ¿qué es lo que Pablo dice respecto a la tentación de la fornicación? ¿Cuál es la salida que Dios ha propuesto para escapar de la fornicación? Dice, huye de la fornicación. Ya lo ha dicho en 1 Corintios 6. Huye de la fornicación. No coquetees ahí, no te quedes ahí, sino que la salida es huir de la fornicación. Así que Dios, para cada pecado, en su palabra, ha mostrado cuál es la salida para la tentación. Si no aprovechamos, hermanos, la salida que Dios ha puesto para nosotros, la culpa es de quién? La culpa es nuestra. Pero hay de aquellos que culpan a Dios porque Dios no les dio la fuerza suficiente para soportar las tentaciones. No es así, hermanos. El Señor ha prometido en este texto que toda tentación que ustedes y yo experimentamos tiene una salida. Permítanme, hermanos, mencionar 4 cosas con relación a cómo hallar la salida de una tentación. 4 cosas muy rápidas con relación a esto. Primero, el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Primer paso, por así decirlo, que nos ayuda a encontrar más fácil la salida a una tentación es ser vigilantes a esa tentación, es ser vigilantes a ese pecado. Y además orar para que ese pecado sea mortificado, orar para que ese pecado sea reducido en sus fuerzas. Es como si de alguna manera, hermanos, la salida se hace más visible para aquellos que andan en dependencia del Señor. Miren, por ejemplo, lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Mire, ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? ¿A quiénes? A los piadosos, a los que permanecen en una continua dependencia del Señor. A esos Dios les muestra más rápido, más fácil la salida de la tentación. Pero en segundo lugar, no solamente hay que velar y orar, sino que también hay que resistir. Hay tentaciones que nosotros debemos resistir. Miren lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta. Vamos allí a primera de Pedro, capítulo 5. No todas las tentaciones deben ser resistidas. Algunas son para ser huidas, pero aquí sí se nos manda a resistir. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o a quien tentar, al cual resistid, mire, esa es la orden, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El consejo del apóstol Pedro aquí es resistir, mantenerse firmes en la fe, mantenerse firmes en la palabra. Y eso entonces nos lleva a una tercera cosa. La tercera cosa que podemos hacer para salir de las tentaciones es memorizar la palabra del Señor respecto a ese pecado con el que estamos luchando más. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, en las 3 tentaciones citó la palabra del Señor. Y fue con la palabra del Señor que Él se defendió. Él no se defendió con ningún otro argumento, sino que se defendió trayendo a su mente y a su corazón la palabra del Señor. Así que uno de los buenos métodos que hay para resistir a la tentación es memorizar versículos que tengan relación con ese pecado con el que estamos tratando. Si usted tiene la tentación de mentir, por ejemplo, pues memorice textos de la palabra que le enseñen a uno que no hay que mentir. Y la palabra es tan poderosa, hermanos, que cuando en esa situación en la que estamos recordamos el texto, de una vez podemos resistir con poder a las tentaciones. Pero también, hermanos, no solamente hay que velar y orar, no solamente hay que resistir, no solamente hay que memorizar la palabra del Señor,
sino que hay momentos, como ya dijimos, en los que hay que huir, hay que huir. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y cuando uno lee ese texto, uno debe tener en cuenta que Timoteo tenía alrededor de 40 años, ¿no? La cultura griega, un joven todavía es joven, un hombre es todavía joven a los 40 años. Y el apóstol le dice a Timoteo: huye de tus pasiones juveniles, Timoteo, porque tú a tus 40 años todavía tienes pasiones juveniles. Y lo que hay que hacer con esas pasiones es huir. Así que, hermanos, todos nosotros también, los que estamos en esa edad, menor o mayor, debemos estar cuidadosos de todo este tipo de tentaciones, de las cuales tenemos que aprender a huir, a no coquetear con ellas. Pero quisiera entonces, hermanos, decir algunas cosas para terminar. Hemos visto 3 grandes verdades que nos pueden ayudar a vencer la tentación. Primero, toda tentación es humana. Segundo, toda tentación es limitada en su fuerza. Y tercero, toda tentación es otorgada por Dios y también tiene una salida. En este pasaje, hermanos, de 1 Corintios 10:13, nosotros encontramos algo que por lo general se nos olvida mucho a la hora de correr nuestra carrera cristiana. O sea, todos aquí estamos corriendo la carrera cristiana, pero al correrla se nos olvida algo. Y eso que se nos olvida es que la gracia de Dios es la única que nos capacita para correr esa carrera. En este pasaje yo puedo ver, hermanos, la gracia de Dios en operación, la gracia de Dios limitando las tentaciones, la gracia de Dios guardándonos, la gracia de Dios preservándonos para que nosotros no caigamos en esas tentaciones y para que nosotros continuemos la carrera. Hermanos, la salvación es por gracia, pero no es lo único que es por gracia. La vida cristiana, vivir la vida cristiana, también es por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, todo esfuerzo que usted y yo hagamos para vivir va a ser vacío, va a ser inútil. Hermanos, solamente en la dependencia absoluta de la gracia de Cristo es que nosotros vamos a poder correr la verdadera carrera cristiana. Si usted hoy ha caído en la carrera, si usted ha cometido los pecados que en este pasaje se han mencionado, es porque usted dejó de correr la carrera con la gracia de Dios. Y usted pensó que la carrera se podía correr con su propio esfuerzo y se ha equivocado grandemente, porque la gracia del Señor es lo único que nos puede ayudar a correr la carrera. Así que, hermano amado, hermana amada, si tú estás siendo tentado en estos momentos con algún pecado en particular, yo te animo a que no cedas ante ese pecado. Recuerda este texto, recuerda que las tentaciones son humanas, recuerda que Dios es fiel y que Él limita las tentaciones, y recuerda que Dios tiene un propósito especial con toda tentación, pero también ha provisto una salida para cada tentación. Recuerda eso, pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál es la salida para esta tentación? Y el Señor va a ser fiel en responderte. Hermanos, no olvidemos que el pecado lastima mucho nuestra relación con Dios. Cada pecado que nosotros cometemos desagrada a Dios y retrasa nuestro crecimiento espiritual. Si tú has caído en pecado, hoy lo que debes hacer es volver a acudir a la gracia de Cristo para que se te sea perdonado ese pecado. Pero el Señor dice: vete y no peques más. Es decir, ponte a vigilar esa área. Ora, resiste, memoriza, huye para que puedas resistir a estas tentaciones. Hermanos, hay una frase que escuché el otro día de un predicador, no me acuerdo cuál era, pero me pareció muy importante y quisiera compartírselas.
Este predicador estaba argumentando acerca del deseo que nosotros tenemos en la vida cristiana de no pecar, de no ceder a la tentación. Y él decía, tú tienes el deseo y eso está muy bien, pero puedes pasarte toda la vida deseando dejar el pecado, deseando ser mejor cristiano, pero solamente con el deseo no vas a hacer nada. Tú necesitas tener el deseo, pero también necesitas el poder para poder vencer las tentaciones. Así que hay que tener estas dos cosas. Hay que tener el deseo de cambiar, pero también hay que tener el poder para cambiar. Hermanos, ¿quién es el poder para cambiar? Es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es el único poder verdadero. Es el que tiene poder verdadero para transformarnos, para cambiarnos. De manera que solamente con tus deseos, con tus quejas y con tus súplicas no lo vas a poder hacer. Necesitas el poder de Cristo operando en tu vida si es que realmente quieres vencer a las tentaciones. La iglesia de Corinto necesitaba el poder de Cristo en operación. Nosotros necesitamos el poder de Cristo en operación. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2 para recordar un hermoso pasaje, hermanos, que nos trae consuelo. Hebreos capítulo 2, 17 y 18, y luego vamos a ir al capítulo 4. Dice así: por lo cual, hablando el autor de Cristo, debía ser en todo semejante, Hebreos 2, 17, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es que poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, es el poder de la cruz de Cristo, es el poder de la resurrección, es el poder de su intercesión, lo que hace que nosotros hoy podamos resistir a las tentaciones. Mire el pasaje, deje que le consuele. Dice, él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo le puede socorrer en su tentación. Ese es el mayor consuelo para nosotros. Pero mire el capítulo 4, del verso 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Cristo, hermanos, donde hallaremos el poder para vencer a las tentaciones. Satanás podrá ser el tentador, pero Cristo, hermanos, es nuestro ayudador. Vamos a orar y le damos las gracias al Señor. Padre, te damos las gracias porque tu palabra hoy es fuente de todo consuelo para nosotros, que andamos luchando, Señor, con nuestro propio pecado. Pero reconocemos, Señor, que solamente en Cristo, el poderoso, hay suficiente poder para vencer nuestras tentaciones. Señor, si alguien aquí no ha vencido las tentaciones, es porque no tiene aún el poder de Cristo. Y por eso suplicamos, Señor, que tú se lo concedas ahora, para que Él, en dependencia absoluta de tu gracia y tu poder, en dependencia de la cruz de Cristo, pueda vencer toda tentación. ¿Cómo vencemos las tentaciones, Señor? Solamente en la persona de Jesucristo. Ayuda a tu iglesia, Señor, a no ceder a las tentaciones. Ayuda a tu iglesia, Señor, a resistir, a velar, a huir cuando sea necesario. Y guárdanos, Señor, y presérvanos para tu reino celestial. La gloria sea para ti
y para Jesucristo. Amén.